Vamos a darle lectura a la palabra de nuestro Dios. Este es el último mensaje de este mes que vamos a predicar. El último mensaje de este mes sobre esta serie que se ha estado dándonos a nosotros en predicaciones, llenando nuestras vidas, dándonos consejo. Y esta última predicación también va a enlazar todas las demás predicaciones que se nos estuvieron hablando. Así que, hermanos, el título de esta predicación es así: ¿quién nos acusará? ¿Condenará o separará? ¿Quién nos acusará? ¿Condenará o separará? Es una pregunta, ¿ven? Y enseguida viene el texto bíblico que se encuentra en Romanos, la epístola a los Romanos, capítulo 8, verso 33 al 39, una epístola que escribe el apóstol Pablo a las iglesias, en esta ocasión a los hermanos en Roma, y dice así la palabra del Señor, así como está en la pantalla, Romanos capítulo 8, verso 33 al 39, si usted lo ve en su Biblia, lo ve en la pantalla, dice así en el nombre del Señor Jesucristo, de esta manera, dice así: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es, dice la palabra del Señor, Cristo es, hermanos, el Dios. Cristo es quien nos ha justificado. El verso 34, ¿quién nos condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, es el que también intercede por nosotros. Alguien diga: Él intercede por nosotros. Verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Verso 37, antes en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Alguien puede decir: soy vencedor. Alguien puede decir: soy vencedor. El verso 38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Dice el verso 39 enseguida: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién nos separará? Nadie nos separará. Pero levante sus manos y vamos a orar y decirle así al Señor: Padre Santo, te damos gracias en esta mañana, nos permites estar delante de tu presencia y en esta casa de oración, en este templo que se ha dedicado para ti, Señor. Hemos venido a este lugar porque sabemos que, Dios mío, tú tienes palabras de vida eterna y que sin duda alguna, Señor, tus promesas son verdaderas y fieles. Así, Señor, en esta mañana entregamos la palabra, Señor, y que, Dios mío Jesús, nos ayudes en estos días, Señor Jesucristo, a, Señor, nosotros fortalecernos, a nosotros, Señor, seguir buscando la esperanza que, Señor, nos ayuda, Dios mío, a permanecer, porque, Dios mío, después de esta vida, Señor, pasajera, viene una vida eterna, Señor, y queremos vivirla contigo. En esta hora, Señor, bendice a mis hermanos y que esta palabra, Dios mío, toque el corazón según, Señor, según el corazón en esta hora, en su necesidad. Dios mío, tú hables por medio de tu palabra, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Así, Señor, se ha hecho en tu nombre bendito, Jesús. Amén y amén. Puede saludar a su hermano a su derecha e izquierda. Dígale: ¿quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Puede tomar su asiento, hermano, una vez que haya saludado. Trataremos de ser breves porque queremos, hermanos, dejar tiempo para que pase al altar y ore en la presencia del Señor. Que esta palabra, al meditarla, Dios, hermano, haga efecto a nuestras vidas y haga cambios en nuestros corazones.
Como decía anteriormente, todos tenemos necesidades, vivimos en el mundo en el cual recordamos que cayó, el mundo en el cual es corrupto, pero sabemos que Dios nos ha dado una palabra de salvación. Las prédicas anteriores, si usted estuvo escuchándolas todas o alguna de ellas no la escuchó, los temas de las predicaciones fueron: Dios quiere que todos se salven. En la primera epístola de Timoteo 2, 1 al 4, el apóstol habla y dice que se hagan rogativas y que se hagan súplicas por todos aquellos los que se conocen, los que conocemos, los que en el mundo necesitan de Dios. Dice el apóstol que se hagan rogativas por los reyes, que se hagan rogativas por los familiares, que se hagan rogativas por aquellos que necesitan ser salvos por la palabra del Señor. El Señor quiere que todos se salven, y esa fue una de las predicaciones que se nos estuvieron a nosotros predicando. También se nos habló de 4 condiciones del corazón en Mateo capítulo 13. Las 4 condiciones del corazón. El corazón, cuando viene a conocer de la palabra del Señor, dice la Escritura que es como aquella parábola del sembrador. La semilla cae, la palabra, y la tierra que somos nosotros empieza a producir y empieza a crecer la palabra de Dios. Pero la condición del corazón hace que si esa palabra cae en nuestra tierra y nuestra tierra está llena de hierba o piedras o espinos, dice la palabra que no va a crecer. Y el Señor considera en estas predicaciones que se nos dieron qué tan importante es que nosotros, hermanos, en nuestras vidas estemos en nosotros produciendo, que nosotros tengamos fruto. Y si hay algo que no trae fruto a nuestras vidas, tenemos que analizar nuestra tierra y trabajarla para que venga a tener fruto, ya que las condiciones en nuestro ser, puede que esa palabra crezca o esa palabra también no crezca y tengamos consecuencias de nuestras vidas en esta tierra, pero también en la venidera, que es en lo espiritual con el Señor. Eso fue las 4 condiciones del corazón. Pero también se nos predicó acerca de Hechos capítulo 16. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Cuando el carcelero está en esa prisión, allí cuidando a los que entran a la cárcel, y en esta ocasión el apóstol Pablo y Silas están ahí. Todos recordamos la historia, cómo Dios se manifestó en ese lugar y vino a la palabra al carcelero, el cual creyó, y tenía que hacer una cosa. El carcelero era creer y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para recibir el perdón de sus pecados y recibir la salvación. ¿Qué debo de hacer salvo? Pues esa fue la condición de que él se necesitaba, él entregar al Señor, se necesitaba arrepentir y venir a la presencia del Señor para ser salvo. Hoy todos nosotros hemos recibido la palabra de Dios y nuestras vidas han sido, hermanos, entregadas y nos hemos bautizado en el Señor. Pero si hoy en este día hay alguien que necesita ser salvo, hoy es el día que usted puede venir al Señor y tomar esta palabra, creerle al Señor, ser bautizado en su nombre para ser salvo. Todas estas predicaciones se nos dieron a nosotros en el momento a nuestras vidas para que nosotros creamos al Señor. Sin duda alguna, hermano, esto es lo más grande que nos ha pasado a nuestras vidas. Es lo más grande que vino ahora el Señor a revelarnos a nuestras mentes y a nuestros corazones. Antes no conocíamos de Dios, como dice la palabra, pero ahora Dios nos dio, hermanos, la revelación de su nombre. Dios nos dio a conocer las cosas buenas y malas, aunque por la conciencia nuestra sabíamos que era lo bueno y lo malo, pero no lo podíamos dejar. Pero cuando Dios se manifestó a nuestras vidas, Dios nos dio el entendimiento, Dios nos ayudó a salir de ese estado de vida para ahora entrar en su palabra, para ahora entrar en sus promesas que tiene para nosotros ahora en este tiempo. Así que, hermanos, hoy hay una predicación más que se enlazan todas. ¿Quién nos acusará, condenará o separará?
Si nosotros ya supimos qué es lo que nos pasó por la predicación de su palabra a nuestro ser, hubo un cambio en nuestras vidas, hubo una transformación de nuestro ser, de un estado malo, de un estado de perdición, de un estado de putrefacción como se nos predicaba, de un estado, hermano, miserable, malo. El Señor nos sacó de ahí para ahora ponernos en un lugar de salvación, en un lugar de bendición, en un lugar donde podemos gozar, en un lugar donde podemos tener confianza y una esperanza. Eso es lo que Dios, hermano, hizo en nuestras vidas. Por eso ahora que conocemos esta palabra, el apóstol nos da a nosotros a conocer, ya que conocimos la verdad, ya que conocimos la grandeza del Señor, ya que experimentamos, hermanos, el amor de Dios y sus bendiciones. ¿Cuántos han experimentado el amor de Dios? ¿Cuántos hemos experimentado el perdón de pecados en nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado la sanidad en el poder del Señor Jesucristo en nuestras vidas? ¿Habrá un testigo en esta casa que diga: yo lo he experimentado, yo he sabido, yo he conocido del poder de Dios? Y es aquí, hermanos, donde el apóstol Pablo escribe a los Romanos en el capítulo 8, y el apóstol le empieza a predicar. Y dice el apóstol, en vista de todo lo que el apóstol ha escrito, él concluye en este capítulo 8 como en un himno triunfal, o como en algo que en el nombre de los creyentes el apóstol los lleva como en un himno triunfal, en un himno diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, diciendo: somos en Cristo más que vencedores. Él está hablando de ello. ¿Por qué? Porque la iglesia en el tiempo del apóstol Pablo, en la iglesia primitiva, la iglesia vivió en una cultura. La iglesia vivió, hermanos, en su momento en tribulaciones, en persecuciones. La iglesia vivió en un estado, hermanos, en el cual le creyó al Señor, aunque tenía obstáculos. Pero ahora el apóstol a nosotros nos habla de esta manera. Por eso el apóstol dice: ¿qué diremos pues a estas cosas? O sea, el apóstol está diciendo: ¿qué diremos sobre esto? Como si dijese: ¿qué sacaremos en conclusión de todo esto? ¿Qué diremos a la palabra que se nos ha enseñado? ¿Qué diremos a lo que el Señor nos ha manifestado a nosotros? El apóstol está diciendo: entonces, si esto ha pasado en nuestras vidas, entonces, ¿qué diremos de lo que ha pasado en nosotros? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos nosotros ahora abrazar? ¿Cómo nosotros lo vamos a abrazar? ¿Cómo lo vamos a retener? ¿Cómo nosotros lo vamos a seguir creyendo? El apóstol está diciendo entonces: ¿qué conclusión de todo esto? ¿Qué diremos frente a tan grande amor? ¿Qué vamos a decir a tan grande amor que Dios se ha manifestado en nosotros? San Juan 3:16, un versículo muy conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree sea salvo y tenga la vida eterna. Dice el Señor que amó a todo el mundo. Él nos amó a todos nosotros. De tal manera amó Dios a nosotros mismos. El Señor nos amó a nosotros. El Señor expresó ese amor. Es como cuando usted tiene a su hijo pequeño y lo ama tanto, y en un momento se le pierde en la tienda, anda desesperado y corre a buscar a su hijo. ¿Por qué? Porque sabe que es un niño pequeño, indefenso. Si se sale de la tienda, lo atropellan. Si se lo roban, ya no lo va a mirar. Ese amor que nosotros tenemos, humano, de padres, ese amor que tenemos por ellos, nos hace a nosotros que nosotros cuidemos esto que tenemos. Cuando el Señor manifestó su amor sobre nosotros, ¿Él qué hizo en nuestras vidas? Él perdonó nuestros pecados. Él sabía que en el estado que nosotros teníamos de pecado nos iba a llevar a la perdición. Y no solamente a la perdición, pero también a la muerte. Y no solamente física, pero a la muerte espiritual. Y todo eso, hermanos, que nosotros teníamos temor, un día Dios al manifestarse, Él lo cambió. Por eso es que usted está aquí en esta casa, porque conoce el amor de Dios. Por eso estoy yo aquí y usted está aquí. Por eso aplaude usted al Señor, porque le dice: si es cierto, Señor, si es verdad que tú me salvaste, que me limpiaste de todo aquello. En eso, hermano, no solamente en eso.
se manifiesta el amor de Dios, pero el amor de Dios, hermano, es mucho más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Pero qué grande dicha nos ha dado el Señor, como dice San Juan, que ahora seamos llamados hijos de Dios, que ahora seamos, hermanos, llamados hijos de Dios con un alto privilegio de que un día estaremos con Él. ¿No cree usted, hermano, que es una grande bendición lo que Dios nos ha dado? Aleluya, dele un fuerte aplauso entonces a nuestro Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Entonces, nosotros conociendo todo esto que nos ha pasado, ¿cuál ha de ser entonces nuestra respuesta? O sea, ¿por qué una respuesta? Porque el mundo va a preguntar, ¿por qué? Una respuesta, porque vivimos de una manera diferente ahora que el Señor nos ha llamado. ¿Por qué una respuesta? Porque todo lo que nos ha sido enseñado demanda una respuesta a la gente que un día va a preguntar, a la gente que está en el gobierno y un día y seguirá haciendo leyes. ¿Por qué entonces vamos a responder? Porque todo se basa en la palabra del Señor. Todo estará basado en esta palabra que se nos ha dado, hermano, como una forma de regla y estatutos. Y un día esta palabra va a juzgar todo lo que hagamos, todo lo que el hombre haga en este tiempo. El Señor lo va a juzgar conforme a su palabra. Entonces, ¿qué respuesta iremos a dar sobre todo esto que hemos aprendido? Una respuesta demandará el mundo, ya sea cuando seamos probados, ya sea cuando estemos en una situación en nuestra vida que se nos pregunte, que se nos exponga. Entonces tendremos que dar una respuesta de lo que nosotros hemos aprendido. Cuando usted va a la escuela y le hacen un examen, si va al DMV, si va a algún otro lado, a hacer un examen para darle un certificado, usted si pasa la prueba se lo dan, pero si no pasa las pruebas, entonces será reprobado. Y es aquí donde la palabra del Señor nos enseña y nos dice. Por eso el apóstol dice, ¿qué diremos? ¿Qué respuesta daremos cuando enfrentemos las circunstancias de nuestras vidas? Así que Romanos 8:1, hermano, es un texto que nos enseña a nosotros qué es lo que Dios nos ha dado. Romanos capítulo 8, verso 1. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues, si habla de nosotros que hemos conocido el Evangelio, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. Ahora ninguna condenación hay. Si antes había una condenación, era porque vivíamos conforme a los deseos de nuestra carne y a los pecados que venían a nuestras mentes. Esa era la condenación que había, hermanos, en nuestras vidas. Pero dice la palabra que ahora no hay ninguna condenación. Una condenación es aquel que comete suicidio. Una condena es aquel que violó las leyes del país. Una condena es aquel que hizo algo malo y lo condenan y lo ponen delante del juez, le hacen todo el proceso y cuando es condenado lo pueden condenar por cadena perpetua, por 5, 10, 20 años según sea el caso. Pero en este caso nosotros éramos condenados, hermano, ¿en qué? Para siempre, en la eternidad, en el lugar de tormento. Pero gracias a Dios que Él dice ahora ninguna condenación hay. ¿Para quién? Para los que están en ¿quién? Para los que están en Cristo. Si usted está en el Señor Jesucristo, si usted ha conocido del Evangelio, si lo hemos abrazado, entonces el Señor dice, ninguna condenación hay para nosotros si andamos conforme al Espíritu Santo, si andamos escuchando del Señor y hacemos sensible al corazón y decimos, sí, Señor, yo quiero obedecer tus mandamientos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él nos salvó. El verso 3 dice de esta manera, ¿sabe lo que hizo el Señor? Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, dice Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. O sea que Dios dice que Él mismo enviando, Él mismo humanándose, tomando forma de carne, dice que condenó al pecado. ¿Qué quiere decir? Que Él nos mostró la manera que ahora
cuando Él vino nos dice: esta es la manera de vivir, esta es la manera que podemos llegar, esa es la manera que ustedes pueden vivir, yo dándoles el ejemplo, pero un día yo me sacrificaré para que ustedes tengan vida eterna, para que ustedes vean que en mí pueden tener la confianza de que pueden venir a mí y pedirme y yo les ayudaré. El Señor dice que lo que era imposible por nosotros, Dios nos vino a ayudar y nos redimió. Esto es lo que Dios ya nos ha dado. Esto es lo que hemos experimentado. Un verso más, el verso 18 dice la palabra de Dios, algo más que el Señor nos da a conocer. Dice el apóstol Pablo: pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en que en nosotros ha de manifestarse. El apóstol está diciendo: las cosas que están en esta tierra no se parecen en nada, no se parecen en la gloria que Dios va a traer sobre nosotros cuando Él se manifieste. Quiere decir que nosotros corruptibles, como dice su palabra, este cuerpo es corruptible, muere, se enferma, todo aquello, pero cuando venga la gloria de Dios, ya no seremos como somos ahora, seremos en grande manera, como dice, en un cuerpo glorioso, vamos a poder ver la gloria del Señor. Por eso el apóstol Pablo les dice: hermanos, a nosotros, las cosas que nosotros vemos no se comparan con la gloria de Dios. El apóstol sigue diciendo: hermanos, entonces, ¿quién nos separará? ¿Quién, hermano? Como diciendo, ¿quién? ¿Qué circunstancias en la vida te pueden hacer, hermano, desviarte del camino de Dios? Si las cosas maravillosas que Él nos ha manifestado sobrepasan toda situación. Es por eso que usted y yo venimos a los pies del Señor, porque cuando había algo imposible, cuando hubo eso que no nos ayudaba, Dios vino y dijo: en el nombre de Jesucristo, los hermanos, y Dios cambió esa situación. ¿Cómo no, hermanos, va a venir a nuestra mente el entendimiento que Dios hizo tan grandes cosas en nuestras vidas? El verso 28 al 30, si lo pone nuestro hermano, dice así. Dice: y sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Usted ha sido llamado al propósito de Dios. Y si está en esta iglesia, y si está en el camino, el Señor lo llamó por un propósito. Y las cosas en Dios, aunque sean difíciles, todas las cosas, dice que los que están en el Señor, todas las cosas les van a ayudar para bien. O sea, quiere decir el Señor que Él nos ayudará, hermanos, a cruzar las situaciones. Sigue diciendo entonces el siguiente verso, el 29, porque a los que antes conoció, o sea, Dios nos conoció, como ya se había predicado antes, desde la eternidad. Los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Enseguida dice: a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Quiere decir que el Señor nos llamó. Y no solamente nos llamó, el Señor sabía que nos iba a formar desde antes de la fundación del mundo. El Señor sabía que nos iba a poner en el mundo. El Señor sabía que íbamos a venir. El Señor sabía que íbamos a pecar y que íbamos a hacer de una manera terrible. Pero el Señor dice que Él sabía, Él nos justificó. ¿Por dónde? Cuando fuimos bautizados en el Señor y nos arrepentimos. El Señor, hermano, nos justificó. El Señor perdonó nuestros pecados. El Señor nos glorificó. ¿En qué manera? Aún todavía no de manifestarse lo que hemos de ser, pero un día el Señor nos glorificará en un cuerpo glorificado. Un día estaremos con Él por siempre. Esto es lo que el apóstol le está diciendo a nosotros, que el Señor nos conocía de en grande manera. Entonces el apóstol nos sigue diciendo: esto es, hermanos, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Esto es lo que ahora somos cada uno de nosotros. Esto es lo que el Señor ha bendecido nuestras vidas. Entonces, ¿cuál ha de ser nuestra respuesta? De lo ordinario, cuando más conocemos una cosa, tanto menor admiramos esa cosa. Cuando nosotros conocemos una cosa, quiere decir que menos la admiramos
O sea, nos causa menos admiración. Si usted compra un carro, lo admira y lo maneja y lo admira tanto y ahí está. Pero cuando ya se pasa, ya lo conoce, ya se le quita la admiración. Pero cuando más sabemos de los misterios de nuestro Dios, cuanto más sabemos de su obra de salvación, entonces nos llena de asombro, entonces nos llena de más admiración. Lo que no hemos visto es lo que el Señor ha preparado. Lo que no conocemos, como dice el apóstol, lo que ojo no ha visto, lo que oído no ha oído, son las cosas que están preparadas allá con el Señor Jesucristo. Quiere decir, hermano, que el apóstol nos está diciendo que nosotros debemos de admirar, que debemos de conocer, que tenemos que tomar asombro y admiración de las cosas que han de venir cuando el Señor se manifieste. Por eso repetimos, ¿cuántos de nosotros esperamos tales promesas del Señor Jesucristo? ¿Cuántos nosotros las estamos esperando? Toda la iglesia deberíamos de seguirlas esperando. Así que veamos cómo el apóstol reta a todos los enemigos de los hijos de Dios a que intenten, o aunque intenten todo lo peor que se les ocurra contra ellos. El apóstol reta a todos los enemigos. El apóstol está diciendo, hay cosas que vienen. El enemigo, los pecados, las situaciones del mundo. Él reta que también hay huéspedes de maldad en las regiones celestes. También hay leyes, también hay cosas malas en nuestros tiempos. Pero Él reta como diciendo, aparte de todo esto, todo lo que intenten en contra de los hijos de Dios, hay un Dios poderoso que aunque pasemos cualquier situación, Él nos puede ayudar a poder vencerlas. Él nos puede ayudar a ser bendecidos en el Señor Jesucristo. Romanos 8:31, otra vez lo leemos y dice Romanos 8:31, Dios es por nosotros. Dice Romanos entonces, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué diremos entonces? Si Dios está con nosotros, ¿quién entonces, hermano, dice, quién estará en contra de nosotros? Como si Dios está, o quiere decir, es decir, puesto que Dios está por nosotros, de otra manera, a favor nuestro, ¿quién contra nosotros? Es decir, ¿quién podrá influir temor a nosotros? ¿Quién podrá influir temor o hacernos daño si Dios está con nosotros? Por eso dice el apóstol, si Dios está con nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? Por muy fuertes, hermanos, que sean los enemigos, ¿quién podrá entonces, hermano, conseguir que nosotros flaqueemos y seamos destruidos si Dios está con nosotros? Por eso esta palabra poderosa dice en el título, ¿quién nos apartará? ¿Quién nos hará a un lado? ¿Quién quitará, hermanos, de que sigamos haciendo las cosas que son de bendición para nuestras vidas? Así que por muchos fuertes enemigos, hermano, Dios nos puede ayudar a vencer. Dice el verso 37, veamos lo que dice Dios a nosotros a fin de que seamos ¿qué? Más que vencedores. Antes todas estas cosas, como dice en los versículos, como dice, antes todas estas cosas más que vencedores por medio de aquel que nos amó, más que vencedores por aquel que nos amó en grande manera. Y es eso, hermano, lo que el apóstol está diciendo, que Dios, hermano, es grande. Aquí van dos hechos poderosos en la obra del Señor. La obra es de Dios. El plan es de Dios. La salvación el Señor nos la dio. Todas estas cosas son por parte de Dios. Hechos 5:38 al 39, la palabra nos habla acerca de los apóstoles. Y dice el versículo 38, si el hermano se va al versículo 38, ahora os digo, en esta situación dice, ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero enseguida dice más, si es de Dios, no la podréis destruir. ¿No sabéis
dice, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Cuando los apóstoles han hecho milagros en este capítulo, han hecho milagros, han hecho sanidades en el nombre de Jesucristo, han sanado enfermos, han hecho, hermanos, una obra tremenda y poderosa en el nombre de Jesucristo por causa del evangelio. Entonces se levantan los judíos y los agarran y los meten a la cárcel, los saduceos. ¿Y por qué los metieron? Porque ellos dijeron, ellos nos están hablando una palabra y nos están turbando a la gente, porque ellos eran judaizantes, creían en el judaísmo, creían en todo esto. Pero Dios había traído una obra nueva. Dios había venido a salvarlo, lo cual ellos no entendían. Los meten a la cárcel, los golpean, les pegan. Pero dice que ellos, hermano, dice que sale uno de ellos y le dice, ¿qué haremos con ellos? Hay que matarlos porque hacen tales cosas. Pero uno de los hombres les dijo, dice, déjenlos. Se ha levantado en dos ocasiones hombres que los han seguido. Hubo 400 gentes que siguieron a un hombre, pero dice su obra fracasó porque no era de Dios. Y así supuestamente la segunda, pero dice la palabra del Señor, cuando estos apóstoles hicieron esto, dice déjenlos, no sea, dice, que se vayan a hallar, dice, en contra de la obra del Señor. Si esta obra es de Dios, nadie la podrá destruir. Por eso el apóstol dice, la obra es de Dios. En otra ocasión, en Hechos capítulo 14, dice la palabra del Señor que también entre la multitud ellos seguían haciendo grandes prodigios y grandes cosas. Pero dice la palabra del Señor que también hubo situaciones en las cuales vino gente y los quiso apartar y destruir lo que ellos estaban haciendo. Pero la obra es de Dios, la obra es del Señor Jesucristo. Usted es del Señor, usted, hermano, es ahora hijo de Dios. Si estamos en el Señor, hermanos, ninguna cosa nos va a destruir. Si usted está caminando en el camino de Dios, en el evangelio de la palabra, en la santidad, si usted está trabajando, hermanos, en el camino del Señor, ninguna cosa, hermano, va a destruir la obra que el Señor ha hecho. Dice el Señor que, dice, si a nosotros nos llegaran a matar, dice el Señor que si nosotros queremos salvar nuestra vida, la vamos a perder. Quiere decir que físicamente podemos perder la vida aquí física, pero en la eternidad no la vamos a perder si estamos en el Señor Jesucristo. Quiere decir, hermanos, que nosotros tenemos una garantía en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso es, hermanos, que estas predicaciones nos llenan nuestro corazón y nos ponen en un lugar donde nos inspecciona, nos hace a nosotros en nuestro corazón moverse para que nosotros analicemos lo que está sucediendo en nuestras vidas. No se da cuenta que en este tiempo, en nuestro tiempo, hay situaciones diferentes que las que vivieron los apóstoles en aquel tiempo. Los apóstoles en su tiempo, hermanos, eran perseguidos, eran muertos, eran, hermanos, expuestos, encarcelados. Pero ahora no tenemos tal persecución en este país, pero hay persecuciones en otros lados. Estamos aquí y ¿sabe cuál es nuestra lucha y nuestra batalla? Pueden ser, hermanos, diferentes cosas. Decíamos de la parábola del sembrador, puede ser el mundo, puede ser nuestra conformidad, puede ser, hermano, nuestra manera de vivir en la vida, puede ser muchas cosas como jóvenes, como adultos, como ya grandes, pueden ser diferentes cosas en nosotros. Puede haber una amargura, puede haber un desinterés, puede haber muchas cosas que ahora en este tiempo estamos viviendo y no necesariamente tiene que ponerse una persecución para que usted crea, para que usted venga al Señor. Sin duda alguna, tal vez un día suceda, pero estas cosas que vivimos ahora nos dan a entender, hermanos, que por cualquier razón podemos perder en nosotros, hermano, la bendición, la salvación del Señor Jesucristo. Pero les quiero mostrar lo que sigue enseguida, la garantía de Dios. ¿Quién, dice, nos acusará? En el verso 8, en Romanos 8:33, la palabra nos dice de esta manera: si ya vimos todo esto que ha pasado en nuestras vidas, ahora dice el apóstol, todo esto que nos ha pasado a nosotros es lo mejor que nos ha pasado.
Todo esto que ha venido a nuestra vida es lo mejor. Entendemos la salvación, sabemos que vamos a ir al cielo. Pero aquí viene entonces, ¿qué vamos a responder? Porque dice, ¿quién acusará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Como diciendo, ¿qué cosas más hay en este mundo que valgan más que lo que Dios nos ha dado? El Señor nos justificó. El Señor nos justificó nuestros pecados. ¿Qué más hay después de una justificación a la eternidad? ¿Qué más hay después de esta vida? Lo que más le toca el corazón al ser humano es ¿qué va a suceder de esta vida? ¿A dónde va a pasar? Y la palabra nos da la respuesta, que hay un lugar de tormento y un lugar en el cielo. Pero dice la palabra aquí, ¿quién nos acusará? ¿Quién acusará a los escogidos? Dice Romanos 8, 29 al 30. Porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo, para que sean el primogénito del Señor en todos los hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hay una garantía, hermanos, en nosotros. No es Allstate, no es Farmers, no es la que usted tiene, no la es. El Señor nos da una garantía en la eternidad. ¿Y cuál es esa garantía? De que el Señor ya nos justificó. Vendrá alguien y te va a juzgar. Vendrá alguien y nos va a querer juzgar. ¿Por qué predican en ese nombre? Va a venir alguien y te va a querer acusar. ¿Por qué vistes de esta manera? Va a venir alguien y nos va a acusar. Estos predican en el nombre de Jesucristo. No queremos que anden en las calles, no queremos que anden tocando puertas. Va a venir una situación en algún tiempo que se nos va a querer acusar. ¿Quién acusará? El Señor Jesucristo ya nos ha justificado. El Señor ya nos ha perdonado. El Señor puso un plan en nosotros. ¿Quién entonces nos acusará? El Señor es el que hizo el plan desde un principio a nosotros para bendecir nuestras vidas. Quiere decir que no tenemos nada que perder. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús ya tenemos la victoria. Pase lo que pase en nuestras vidas, hermanos, sabemos que en el Señor tenemos la victoria. El apóstol Pablo lo golpearon, lo encarcelaron y dice que cuando ellos salen de ahí, salieron contentos, salieron gozosos. ¿Por qué salieron gozosos y contentos? Porque ellos se sintieron dignos de que los habían pegado, les habían encarcelado por causa del evangelio, dando a entender hay cosas mucho mejores allá. El apóstol ha dicho muchas veces en sus epístolas, yo he mirado la gloria de Dios, he mirado el poder de Dios. Por eso él dice estas palabras, ¿quién nos acusará? Si el Señor es el que ya justificó. No importa lo que diga, hermano, lo contrario, Dios ya lo hizo. ¿Se recuerdan de aquellos hebreos que les dijeron tienen que inclinarse al rey? Y ellos dijeron, no nos vamos a inclinar, vamos a adorar a nuestro Dios. Y no importa si nos meten al horno de fuego, si perecemos, pero no vamos a adorar. Y cuando ellos son metidos, recuerda la historia que salieron ellos y no les causó el fuego ningún mal. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios, estaban garantizados en el Señor que ellos tenían a Dios. ¿Cuántos tienen la garantía de Dios en esta hora? ¿Cuántos tenemos la garantía de Dios? Denle un aplauso entonces fuerte al Señor y dígale, yo tengo tu garantía. Dice entonces Romanos 8:34, ¿quién condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además de está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos condenará? ¿Quién nos condenará? Tal vez en estos tiempos en el oriente hay quien condena a los cristianos y los queman y los encarcelan y están allí, pero ¿quién los va a condenar? ¿Quién nos va a condenar si el Señor Jesucristo ya nos salvó? Esta vida es pasajera, pero en la eternidad ya no habrá todo esto. Dando a entender, no tenemos nada que perder porque el Señor ya lo hizo todo.
Solo es que nosotros estamos en este cuerpo de carne, pero el Señor dice que Él ya nos salvó, Él ya nos dio la vida. Él dice que murió, pero luego ¿qué dice? Que Él resucitó, dándonos a entender que si morimos, el Señor resucitó también, Él nos va a resucitar a nosotros. El Señor nos va a bendecir. Colosenses capítulo 2, verso 13 al 14 dice así, de esta manera. Dice la palabra del Señor, Colosenses 2, capítulo 13, 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida con Él, perdonando nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Había una acta que nos condenaba, había una acta que nos iba a condenar, el acta del pecado, el acta de los malos hechos y de todas las cosas, pero el Señor nuestro Dios la anuló. ¿Cómo? Muriendo en la cruz del Calvario, redimiéndonos a nosotros. Esa acta que había, la quitó, la cortó y la tiró, clavándola en la cruz y dándonos a entender a nosotros que el Señor Jesús, ahora no estamos condenados, ahora tenemos la vida eterna en el Señor Jesucristo. ¿Quién entonces nos acusará? ¿Quién nos condenará? Si todas estas cosas el Señor ya las hizo. Esta es la garantía del Señor. Pero luego dice, ¿quién nos separará? Separar es hacer una cosa a una persona, o hacer que una persona deje de estar en contacto con otra acerca de ella, o es formar grupos con elementos iguales o parecidos que antes estaban mezclados con otros. Pero una separación es que se aleje de estar en contacto con aquello. Pero en esta ocasión nosotros estamos en contacto con nuestro Dios por medio de la oración, por medio de la vida que vivimos nosotros. Usted está en contacto con el Señor. Usted está agarrado, yo estamos agarrados de la mano del Señor. Y cuando estamos agarrados de Él, entonces, hermanos, tenemos la garantía de que pase lo que pase, vamos a estar un día con el Señor. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará del Señor y de todo lo que hemos conocido? ¿Quién nos separará del Señor? El conocer de Dios es lo más grande que nos ha sucedido. El experimentarlo, como ya decíamos antes. Por eso dice Romanos 8, 35 al 36, lo que estoy refiriendo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y luego vienen estas cuestiones, las cuales muchas de estas no califican a nosotros en este momento. Dice tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o espada, o peligro. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Le voy a pedir al pianista, nuestro hermano, que pase para ir concluyendo. Pero dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? De este amor, de este momento que Dios nos enseñó tantas cosas tan poderosas, tantas cosas que hemos experimentado, pero ahora tenemos que vivir, hermano, no de lo que ya pasó, sino que cada día tenemos que buscar lo fresco del Señor. ¿Quién nos separará? Nos separará el teléfono, nos separará, hermanos, nuestra vida cómoda, nos separará el televisor, nos separará nuestro trabajo, nos separarán las leyes que están en nuestros trabajos. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Porque sin duda alguna, un día, y creo yo que ha sucedido, porque en el trabajo se dice, no puedes hablar de religión, no puedes hablar de eso, puedes hablar del otro, porque si la persona se queja de ti, vienen y te dicen, no puedes hacer esto. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Si un día llegara la ocasión de decir, no puedes hablar porque te encarcelamos, si nos encarcela en nuestra vida que vamos diariamente viviendo, se va a ver truncada, se va a ver, hermanos, obstruida, y que vamos a sufrir, no vamos a tener cómo sustentarnos físicamente. Si usted piensa y se va más profundamente, usted puede saber que todas estas cosas van a ir más profundo si usted lo pone a mirar de esta manera. Hambre, no hemos pasado hambre, pero cuando viene algo nos preocupamos.
Decían hace 2 días, mi esposa, dice una amiga, compañera donde trabajo, que tienes que comprar bastante comida porque no va a llegar. Hay una situación aquí que se está moviendo, que vamos a tener necesidad. Y le digo, ¿y qué vamos a hacer? Pues hay que llenar el refri, ¿o qué? No llenamos el refri, Y yo creo que tenemos que confiar en el Señor. Hambre, desnudez, espada, cuchillo, ninguno de nosotros hemos pasado esto. Pero si dejamos el celular, créame que batallamos. Bueno, tal vez no muchos, pero si se nos deja, se nos quita la comida, si sucede algo, vamos a batallar. Por eso el apóstol dice, ¿quién nos separará? Y si hacemos una introspección hoy en nuestra vida, nos estará separando algo en nuestras vidas del amor hacia nuestro Dios. Porque si alabamos al Señor y glorificamos a nuestro Dios, pero hay algo más profundo en nuestras vidas que debemos de analizar, que es la vida eterna, que es todo lo que constituye el servir a nuestro Dios. Y el apóstol Pablo le está diciendo a los que están leyendo sus epístolas, ¿quién nos separará? Les está diciendo a los hermanos en ese tiempo, tenemos un gobierno romano, tenemos a los judíos, y estas son las cosas que nos están deteniendo a creer en el Señor. Hoy no hemos sufrido tales cosas, pero si nosotros no buscamos al Señor más profundo y le creemos al Señor, cuando sucedan cosas, ¿cómo las vamos a vencer? Necesitamos conocer en qué cultura estamos viviendo. Las culturas están cambiando en los trabajos, las culturas están cambiando en las escuelas, las culturas están cambiando. ¿Y qué vamos a hacer en contra de esto? Cuando nuestros hijos tengan que seguir yendo a la escuela. Mi esposa decía, yo decía, bueno, no tengo niños chiquitos, tengo sobrinos, y si Dios en los días que me dé otro hijo, ¿qué voy a hacer con él? Tengo que tener la misma preocupación. ¿Por qué? Porque ahora conocemos la palabra del Señor. Por eso el Señor dice, entonces, ¿qué haremos? Romanos enseguida dice, pero el apóstol dice que somos más que vencedores en el Señor. Romanos 8, 38 al 39 dice la palabra del Señor, por lo cual dice el apóstol, él está seguro de lo que está diciendo. ¿Por qué estaba seguro Pablo? Porque él ya había pasado la persecución. Ya lo habían encarcelado, ya le habían parado la espalda, él había soportado naufragios, él había, hermano, pasado muchas cosas. En una ocasión le apedrearon, lo lapidaron, pero no murió. Dios de ahí lo levantó para seguir predicando el evangelio. ¿Cuántas cosas él pasó para decir esto? Dijo, entonces, por lo cual estoy seguro, dice, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Y luego dice enseguida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él empieza a poner una lista de cosas. ¿Cuál es la lista para nosotros? La muerte, la vida, habrá ángeles, potestades, principados, lo presente que vivimos, lo que vendrá adelante, lo alto, lo profundo, la ciencia, la innovación, las leyes. ¿Qué será? Como dice, pero yo estoy seguro que ninguna de estas cosas me apartará del amor de Dios. Hay unas cosas extremas, altas, hay otras cosas que podemos considerar, la crítica, el orgullo, el estado espiritual en mi vida. ¿Qué es entonces? Por eso dice, por lo cual estoy seguro que ninguna de estas cosas me separará del amor de Dios. Te puedes poner de pie, hermano. ¿Cuáles son esas cosas que hacen, hermano, que nos muevan a nosotros esa visión? ¿Cuáles son esas cosas que estremecen nuestra vida espiritual en Dios? Y ¿sabes qué, hermano? Dios te llamó por un propósito.
Sabe que usted no es menos que nadie. Dios hace cosas poderosas si nosotros nos ofrecemos al Señor. Dios cambia los corazones. Dios es el que justifica. Dios es el que te ha llamado. Pero en veces el obstáculo somos nosotros. Es nuestra condición. Pero Dios está dispuesto a cambiar la situación. Romanos 5, del 1 al 5. Termino con este texto bíblico. Romanos capítulo 5, verso 1 al 5. Capítulo 5, verso 1 al 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, justificados por Él, nosotros tenemos paz. Si Dios nos ha justificado y nos ha bendecido en todo esto, entonces tenemos paz. ¿Por qué? Por medio del Señor Jesucristo. Luego dice el siguiente verso, ¿por qué? Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual tenemos firme y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nosotros también tenemos, hermanos, entrada a la gracia, la cual hoy tenemos. Y por eso dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de nuestro Dios. Nos gloriamos, estamos contentos, estamos seguros que esto va a suceder. Luego sigue diciendo el 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Nos gloriamos en las tribulaciones, nos gloriamos en lo que suceda. ¿En qué manera nos gloriamos? ¿En qué manera estamos seguros? ¿En qué manera estamos confiando, agarrados? Sabemos, hermano, como dice, nos gloriamos sabiendo que aunque venga tribulación, dice que la tribulación va a producir, ¿qué? Paciencia. Quiere decir que si pasamos tribulación o circunstancia, va a producir paciencia. La paciencia es esperar, pero no solamente esperar. La paciencia quiere decir soportar. Si viene la tribulación, dice entonces, sabiendo que la tribulación va a producir que nosotros nos agarremos más del Señor. Esa tribulación, esa situación te va a hacer que vengas al Señor y produzca en ti un soporte, que produzca en ti un agarre y te agarres del Señor y decir, esto es difícil, Señor, pero creo más en tus promesas. Es difícil esta situación, pero me voy a agarrar de ti. Voy a confiar, voy a esperar. Duele, quema, se desespera. Estoy, Señor, pero creo que el Señor va a hacer algo. El verso 4 dice, la paciencia, y la paciencia no avergüenza. ¿Por qué no avergüenza la paciencia? O sea que si esto no fuera real, entonces sí no sufras. Entonces sí avergüénzate, porque no tiene nada bueno lo que se te ha prometido, pero porque tiene promesa. Entonces dice, pero la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Pero regrese hermano al 3 poquito. Dice la palabra, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ahora sí el 4, y la paciencia produce, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y luego dice el último verso, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vosotros, en vuestros corazones, por el Espíritu Santo que se nos fue dado. Y la esperanza no avergüenza. Por eso dice el apóstol, estoy seguro que ¿quién nos acusará? ¿Quién nos condenará? ¿O quién nos separará? No tengo nada que perder, porque sabemos que en Cristo vamos a ganar. Habrá hoy en esta tarde, hermano, que vengamos al altar. Habrá alguien que pase al altar y oremos y le pidamos al Señor. Es un buen momento, es un buen tiempo que tenemos, hermano. Pase usted, venga, ore al Señor y dígale, Señor, ¿quién nos apartará? Dígale al Señor, Señor, haga algo personal en su vida, haga algo personal en su oración. No piense, hermano, más que en el Señor en este momento. Joven, acérquese al Señor. Hermano, usted que es padre en su casa y la cabeza del hogar, venga,
Presentes al Señor y dígale: Señor, ¿quién nos acusará? ¿Quién nos separará? ¿Cuáles son las cosas que me quieren separar de tu amor? ¿Qué son las cosas que me han hecho sufrir y me han hecho, Señor, moverme de donde yo, Señor, he acostumbrado a estar? Señor, dígale al Señor Padre en esta hora: venimos delante de